Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, los que somos de aquí de la iglesia, pero también especialmente bienvenidos, bienvenidas a aquellas personas que están con nosotros por primera, por segunda o tercera ocasión. Hace un momento nos lo presentaron, pero nuevamente les damos la bienvenida y deseamos que Dios les bendiga grandemente en su tiempo que van a estar aquí con nosotros. Y también deseamos que Dios nos conceda volverles a tener otra vez aquí, ¿verdad que sí, iglesia? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, damos gracias a Dios. Y vamos a comenzar el tema de hoy, que lo he titulado ¿Cómo preparar un cristiano? Lo de preparar entre comillas. Ahorita van a ver por qué. ¿Cómo preparar un cristiano? Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Fíjese la pregunta, ¿quién lo está haciendo esta pregunta? El Señor Jesús, el Señor Jesús. Y eso es algo para reflexionar, porque cuántas veces le decimos al Señor, le decimos Señor. La misma Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás ¿qué? Salvo. Y cuando oramos, ¿cuántas veces repetimos Señor, te pido Señor, te agradezco Señor? ¿Verdad que sí? Y a veces demasiadas veces en una oración, porque así no hablamos nosotros con las personas. Cuando alguien habla conmigo no me dice, oye Aarón, fíjate Aarón, que a esto Aarón, que, ¿verdad? No está repitiendo, pero a veces en la oración sí decimos así. Pero quiero que reflexionen que cuando le decimos a Él Señor, ¿qué se espera? Que hagamos lo que Él nos manda, ¿verdad? Que hagamos lo que Él nos manda, si no, estamos siendo hipócritas en decirle Señor. Bien. En matemáticas, vamos a irnos tantito a matemáticas, pero abajito, no se espanten. En matemáticas nos enseñan que el orden de los factores no altera el producto. Se los explico más fácil. 2 por 3, ¿a qué es igual? A 6. ¿Y 3 por 2? También da 6, ¿verdad? Es igual, 2 por 3 o 3 por 2 da el mismo resultado, 6. El orden de los factores no altera el producto, pero eso es cierto solamente en matemáticas, ¿ok? Nada más en matemáticas, porque luego queremos aplicar este principio a otras cosas que no son las matemáticas, y entonces ahí sí se altera el producto, ya no sale igual la cosa, si alteramos el orden. Por ejemplo, vamos a considerar cómo hacer un sencillo pastel de vainilla. Seguramente algunas hermanas van a hacerlo mucho mejor que como yo lo voy a poner aquí. Yo me metí a internet y busqué cómo hacer un pastel de vainilla y me salió eso, ¿verdad? Yo nunca he hecho un pastel de vainilla ni de ningún otro sabor. Sí me lo he comido, eso sí. Bueno, dice los ingredientes son 5 huevos, 1 taza de azúcar, 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla, 1 taza de leche entera, media taza de mantequilla derretida, 1/4 de taza de aceite de maíz, 1,5 tazas de harina, 1 cucharada sopera de polvo para hornear. Esos son los ingredientes. Por si aquí hay algún ama de casa y lo quiere copiar y luego intentar hacer el pastel de vainilla. ¿Ok? Bueno, a ver si es cierto como dice en la red. Esos son los ingredientes. Ahora, después de que ya tenemos los ingredientes, hay que seguir ciertos pasos, ¿verdad? Hay que seguir una secuencia determinada para hacer el pastel. Primer paso, decía ahí, se mezclan todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Todos los ingredientes que acabamos de poner en la lista se mezclan y se recomienda usar una batidora para eso. Me recuerda a mi niñez porque a mí mi mamá me ponía, ella hacía pasteles y me ponía a mí a batir, ahí estaba yo, y al final me gustaba quitarle las aspas a la batidora y chupar con los dedos lo que quedaba, ¿verdad? Crudito así del pastel, bien rico. Bueno, así que
esa era mi labor de ayudarle a mi mamá batiendo la mezcla. Bien, primer punto, se mezclan los ingredientes. 2, se prepara el molde especial para hornear. ¿Cómo se hace? Se engrasa toda la superficie, por supuesto interior, ¿verdad?, del molde, las paredes con mantequilla o aceite y se espolvorea un poco de harina. ¿Así le hacen ustedes también? Bueno, entonces se le pone, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué? Para que no se vaya a pegar después, ¿verdad? Cuando ya esté preparado el pastel, se pueda despegar fácilmente. Así saben ustedes. 3, se vacía la mezcla en el molde y se hornea, se mete a hornear 1 hora aproximadamente a una temperatura de 180 grados Celsius. Para comprobar que ya está listo, dice, se pincha el pan con un palillo de madera y se observa si sale limpio, ¿verdad? Le meten así y luego si ya sale limpiecito, ya está. Hay otros que nomás con la pura vista ya saben, ¿verdad? Pero bueno, esos son los pasos. Se vacía la mezcla. Finalmente se retira el horno y se retira del horno y se deja reposar algún tiempo, ¿verdad? Unos minutos. Y luego ya se puede sacar del molde y está listo para comer. Si alguien le quiere agregar betún o algunas cosas así, bueno, pero yo nada más me fui al puro panecito. De hecho, a mí me gusta el puro pan. Es el betún, no me lo como, uno más así por encimita, ¿verdad? Pero bueno, esa es la manera en que se dice que se debe hacer un pastel de vainilla. Ahora, les decía yo que en matemáticas y nada más en matemáticas el orden de los factores no altera el producto. Aquí estamos viendo cómo hacer un pastel. Estos son los pasos para hacer el pastel. ¿Qué tal si invertimos el orden de algunas cosas que están aquí? A ver si sale el pastel como debe salir. Por ejemplo, se prepara el molde especial para hornear engrasando la superficie con mantequilla. Número 1. Número 2, se mete el molde, así solito el molde nada más, a hornear 1 hora a 180 grados Celsius. ¿Cómo ven? ¿Da igual? Después se retira el molde del horno y se le vacían todos los ingredientes. Ahí le echamos el huevo, la mantequilla, la harina, etcétera, etcétera, todo. Y luego por último se baten todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Y ahora sí, listo para comerse el pastel. ¿Cómo ven? ¿Dio igual? ¿Verdad que no da igual? El orden de los factores sí alteró el producto. ¿Se fijaron? Lo puse nada más como un ejemplo muy sencillo de que el orden en que están hechas las cosas sí altera, si cambiamos ese orden, sí altera el resultado que vamos a tener. Por eso es importante para hacer algo, hacer las cosas como se indican y en la secuencia en que se indican, en el orden en que se indican que se deben hacer. Si alteramos ese orden, entonces ya no sale lo que debe salir. Pero nosotros, las personas, la gente, por lo general, les encanta cuando se les da una serie de instrucciones, vas a hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen en la escuela? Hacen cada quien como se les pega la gana, ¿verdad? Hacen las cosas, los pasos como quieren y en el orden que quieren y luego ya dicen, ya cumplí, ya obedecí, ya terminé. Pero no es cierto. Hacer las cosas como uno quiera y en el orden que uno quiera, eso no es obedecer. Y sí se altera el producto obtenido. Sí cambian las cosas. Bueno, preguntándonos esto, les quiero proponer el día de hoy cómo preparar, ya no un pastel de bonilla, sino cómo preparar un cristiano. ¿Cómo podemos preparar un cristiano? ¿Cómo podemos hacer para tener al final de cuentas un cristiano? O sea, una persona que era incrédula y ahora una persona que ya pertenece al reino de Dios. ¿Cómo se puede preparar? Bueno, ¿quién mejor que Cristo para decirnos cómo se puede hacer, verdad? ¿No les parece? El mejor chef de cristianos es Cristo Jesús. Vamos a preguntarle a Él y que nos diga. Empecemos. Ingredientes. ¿Qué ingredientes necesitamos para preparar un cristiano? Pues primero, un creyente en Cristo
obediente. Obediente, que haga y que siga los pasos como Cristo los ha especificado, no como se le pegue la gana. Luego necesitamos un no creyente, ¿verdad? Es el ingrediente básico, es tener un no creyente, porque es el que va después a ser cristiano, ¿verdad? Necesitamos también la palabra de Dios, la Biblia, es la que vamos a emplear para que pueda ser después ese no creyente un creyente. Y un ingrediente secreto. En las recetas luego hay ingredientes secretos, ¿verdad? Que la gente no quiere decir. ¿Y cómo le haces para hacer esto? Ah, con mucho amor. Y no dicen cómo, ¿verdad? Bueno, hay un ingrediente invisible que debe estar en esta receta, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el vicario de Cristo. Es el que Cristo dejó en su representación después de que Él partió al cielo, ¿verdad? Con el Padre. El Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero debe estar presente para que pueda ocurrir esa conversión de un no creyente a un creyente. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para ser un cristiano? ¿Qué nos dice Cristo? El Señor Jesucristo nos dice los pasos a seguir, y esos pasos los encontramos, ¿saben dónde? En la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Aquí viene, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto se los dijo a los discípulos obedientes, o sea, la primera parte de los ingredientes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primer punto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí están los pasos que debemos seguir para preparar un cristiano, que nos quede excelente, sabroso, ¿verdad? Estamos hablando en sentido figurado, nadie lo va a tomar así, que aquí vamos a practicar la, ¿cómo se dice? El comerse las personas, antropófagos, por ahí va, ¿verdad? O caníbales, más fácil. Caníbales, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando en sentido figurado. ¿Cómo preparar un cristiano? Aquí están los pasos. Lo primero que yo noto de estos pasos es esta frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que el resultado deseado, es decir, un no creyente convertido en un cristiano, eso depende no de la capacidad del discípulo, de sus habilidades personales, no depende de la elocuencia del discípulo con el que presenta el mensaje, con el que le habla, no depende de su amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, nada de eso. No es que es excelente para hablar, es muy buen predicador, etcétera, etcétera. No depende de eso. Depende del poder del Señor Jesucristo. ¿Y cómo actúa el poder del Señor Jesucristo? Actúa a través de su representante. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Depende entonces del Espíritu Santo el que se logre ese cambio de un no creyente en un creyente. ¿Me expliqué bien? Toda potestad me es dada en el cielo, de tal manera que un discipulador, una persona que va a hablar a otra persona de Cristo, no se puede ufanar, no se debe ufanar, no debe andar presumiendo: gracias a mí esta persona ahora es cristiana, gracias a que yo le hablé de Cristo, ahora esta persona está aquí en la iglesia, gracias a mí no, es gracias a Dios que a través de su Espíritu Santo lo convenció de pecado y lo hizo que cambiara su manera de pensar, que se arrepintiera y pusiera su fe en Cristo Jesús. Y la fe no se la podemos dar nosotros, la fe es un don ¿de quién? De Dios, no es nuestra,
Por más que le hablemos a una persona, si Dios no le pone la fe a esa persona, jamás se va a convertir, jamás va a creer. Entonces no nos podemos ufanar. ¿Qué le queda a aquella persona que le habla a otro de Cristo y esa persona cree, se convierte y ahora es cristiano? Lo único que le queda es decir lo que dice Lucas 17:10. ¿Lo quieren repetir conmigo por si alguno se quiere ufanar por ahí de repente? Dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, la gran comisión, decid, a ver, díganlo, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Siervos inútiles somos. Por ahí hay un canto de un burro del burro en donde iba sentado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el burro se iba ufanando. Miren cómo la gente me está clamando, la gente alrededor, cuando entró a Jerusalén, ¿verdad? Cuando va entrando montado en un burrito y la gente le pone las palmas y todo eso y aclamando, bendito el que viene en el nombre, ¿sí? Y el burro, mira cómo me alaban, ¿verdad? No era él, era el que iba arriba de él. Así nosotros somos el burro y la gloria es para el Señor, amén. Muy bien, que no se nos suba esto a la cabeza. Bien, dicho esto, pasamos al paso número 1 para preparar un cristiano. El paso número 1 es id. 2 letras, id, ¿verdad? Así dice, id. Y voy a irme a Proverbios 26, versículo 14 y 15. Dice: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve sobre su cama. O sea, así como la puerta gira cuando uno abre la puerta y cierra la puerta, dice, así el perezoso está en la cama, se acuesta del lado derecho y luego al rato se acuesta del otro lado y luego otra vez se regresa para acá y así se la pasa en la cama, recostadito, ¿verdad? ¿Quién le gustaría ahorita estar acostado? ¿Se quedaron con sueño? Bueno, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a la boca, fíjese nada más, está comiendo y, ay, qué cansancio eso de la cuchara, meterla en la sopa y luego, ay, no, 1, 2, 3, ya me cansé, que venga alguien y me dé en la boquita, ¿verdad? Así es quien, la persona ¿cuál? Floja, ¿verdad? Los flojos así son. Aquí no hay flojos, ¿verdad? Aquí todos son, sobre todo porque vinieron al primer culto, son gente que le gusta levantarse temprano y luego ponerse en acción. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que la palabra dice id, es decir, el preparar a un cristiano no es para la gente floja, es para la gente diligente, para la gente trabajadora. El Señor dice id, es decir, levántate, muévete de donde estás y ve hacia donde están los incrédulos, allá. No te quedes sentadito así en tu reposed esperando a que los no creyentes vengan contigo y te pregunten cómo pueden ser salvos. Eso no va a pasar. Hay que levantarse e ir a donde están los incrédulos. Es lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor quiere gente como trabajadora, ¿verdad? Trabajadora. El discípulo se le compara en la Biblia con un pescador. ¿Sí se han fijado? Con un pescador. Y un pescador no está sentado ahí en su casa o acostadito en la cama de su casa esperando que lleguen los peces y toquen a su puerta, ¿verdad? Aquí estamos para que nos pesques. Hermano Abundio, ¿dónde está el hermano Abundio? Porque él es el que ha pescado, ¿verdad? Así son los peces, llegan a la casa y le tocan la puerta, no, ¿verdad? Hay que salir de la casa, ir al mar o donde está, al agua, meterse ahí, echar la red y sacar los peces, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que ponerse en acción, así dice el Señor, id. Y miren, para todavía confirmar lo que acabo de decir, Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban trabajando. Su trabajo era ser pescadores.
Lo dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Se fijaron? Pescadores de hombres. Por cierto, una característica que tienen en común todos los discípulos que Jesús llamó para ser sus apóstoles es que era gente trabajadora, no era gente floja. Jesús los llamó cuando estaban, ¿qué cosa? Los llamó cuando estaban trabajando, no cuando estaban desocupados. No llamó a gente desocupada. Tú no tienes nada que hacer, ven y ve seguidor mío. Porque luego a veces la gente dice, es que yo no puedo servir al Señor porque tengo mucho trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo esto y lo otro y aquello. Pues a ti te quiere el Señor, tú que tienes mucho que hacer, que tienes mucho trabajo, a esos a los que llama el Señor. A los flojos no los llama. Él llamó a gente trabajadora. ¿Y a qué los llamó? Los llamó a trabajar, no a descansar. ¿Ok? Porque luego ponemos como pretexto el trabajo. No, precisamente porque tienen mucho trabajo, Dios quiere a gente trabajadora, no quiere gente floja. Bueno, los llamó a los que estaban trabajando y los llamó a trabajar, no a descansar. Por eso dice, id, primer paso. Segundo paso, hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es el trabajo al que nos llama el Señor Jesús. Ese es el trabajo que nos corresponde hacer discípulos. Esa es nuestra chamba. Ahora, es decir, lo que quiere el Señor es que haya multiplicación, ¿verdad? Multiplicar, que seamos más discípulos. ¿Cómo? Pues hay que ir y hacer esos discípulos. Él quiere que nos multipliquemos, que se tome a su cargo alguna persona o personas y esas personas se les guíe, se les dirija, se les enseñe, ¿verdad? Las cosas que el mismo Señor Jesucristo, el Maestro de Maestros, les enseñó o hemos recibido, ¿verdad? Y eso lo enseñemos a otras personas para que lo conozcan y para que obedezcan también al Señor. Entonces, ir a ser discípulos. Los discípulos se les hace enseñando, ¿ok? Enseñando. ¿Qué vamos a enseñar? Recalco las cosas que a su vez hemos recibido, que son enseñanzas, son mandamientos del Señor Jesucristo. No las del discípulo, no las del discipulador. No vamos a enseñar nuestras experiencias, no vamos a enseñar nuestras visiones, nuestras ideas, sino las enseñanzas del Maestro de Maestros, el Señor Jesucristo. Porque hay por ahí algunos que andan enseñando otras cosas diferentes. Ahora, ¿cómo se inicia para ser un discípulo? ¿Cómo se inicia? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ser un discípulo? Otra vez la respuesta la podemos encontrar en la palabra de Dios, en un pasaje paralelo al de Mateo 28, del 18 al 20. Ese pasaje paralelo lo encontramos en Marcos 16 y en este caso el versículo 15 nada más. Ahí dice, por tanto les dijo, id. ¿Se acuerdan que paso 1 fue id? Por todo el mundo, aquí dice todas las naciones, y luego que dice, y predicad, ¿qué? El evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se inicia para ser un discípulo? Predicándole el evangelio. ¿Qué le vamos a predicar? El evangelio. A ver, díganlo, ¿qué vamos a predicar? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Quiero dejar bien claro esto. Evangelio no es decir a la persona que debe amar a su prójimo. Eso no es el evangelio.
A veces empezamos diciéndole eso, no, es que tú debes amar a tu... No. Evangelio no es decirle a la persona que debe ser fiel a su cónyuge. Eso no es el evangelio. Es bueno, pero eso no es el evangelio. El evangelio no es decirle a la persona que honre a su padre y a su madre. Eso es algo bueno, es un principio bueno, pero no es el evangelio. El evangelio no es como algunos también decirle, oye, quita todos esos ídolos que tienes ahí en tu casa, esos santos, eso no es el evangelio. Es correcto, está bien, pero eso no es el evangelio. Por allí no se empieza. Lo más probable es que si empezamos así, la gente rechace y ya no quiere escuchar nada. Ese no es el evangelio. Lo primero que debemos predicar es el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? El evangelio no es decirle a la persona que se debe comportar de una manera apropiada dentro de la sociedad. No. No vamos a empezar por ahí. Debemos empezar por predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una palabra que significa ¿qué cosa? Buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Eso es lo que debemos predicar, las buenas nuevas. Le debemos decir primero a la persona, situarla en dónde está. Decirle a la persona, tú eres una persona, eres un pecador, es una pecadora, dependiendo de lo que sea, hombre o mujer. ¿Por qué eres un pecador, una pecadora? Porque has transgredido los mandamientos elevados de nuestro Señor Jesucristo, las normas elevadas y perfectas de nuestro Dios. Las has transgredido y por eso eres un pecador, es una pecadora. Y al haberlas transgredido, entonces tú te mereces ser condenado eternamente en el infierno. Se lo tenemos que decir. Se va a sentir mal. Tú te mereces ir al infierno porque eres un pecador, porque eres una pecadora. Pero te tengo una buena noticia, ahí entra, porque si no, ¿cómo le voy a decir que hay una buena noticia? ¿De qué? La buena noticia, primero le tengo que decir la mala noticia. La mala noticia es que tú te vas a ir al infierno por causa de tus pecados, pero la buena noticia del evangelio es que Dios te amó, nos amó a todos y envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Murió en la cruz, fue sepultado y después resucitó al tercer día para demostrarnos que Él era quien dijo ser. Y ahora todo aquel que conociendo eso, entendiéndolo, lo crea, dice, ya no va a ser condenado al infierno, ahora tiene la vida segura, la vida eterna en el cielo. Ese es el mensaje del evangelio. ¿Están de acuerdo? Es el mensaje del evangelio. Eso es lo que debemos predicar. No llegar luego y paz, no hombre, mira, tú tienes problemas con tu mujer, no, mira esos asnitos, quítalos, mira esto, paz. ¿Predicar qué? El evangelio. Nuestra labor es el evangelio, predicarle el evangelio. Y luego es labor del Espíritu Santo, no nuestra, es labor del Espíritu Santo convencerlo de pecado y convencerlo de que necesita un Salvador y que crea que Jesucristo es ese Salvador que él necesita. Esa es labor del Espíritu Santo. Ya nosotros no lo podemos hacer. Nosotros nos toca hacer nuestra parte, predicarles el evangelio, específicamente el evangelio. Y el Espíritu Santo se encargará de hacer lo que crea el evangelio. Nosotros no. Bueno, ese fue el paso número 2. Ya una vez que la persona se le predicó el evangelio, que creyó al evangelio de Jesucristo, ¿qué sigue? A ver, ¿se acuerdan de la gran comisión? ¿Qué sigue? Id, haced discípulos. Y luego sigue el tercer paso, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que noten que en los pasos que Dios ordenó, que el Señor Jesucristo ordenó, este es el tercer paso. Id. Luego, hacer discípulos. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio. Tercer paso, sigue el bautismo. No es el segundo paso, ni mucho menos es el primer paso como algunos practican.
Muchos tienen esto como el primer paso. Una persona recién acaba de nacer y ya lo están bautizando. Paso número 1. El orden de los factores sí altera el producto. No va a salir un cristiano si cambiamos los pasos. Entonces, este es el paso número 3, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobre el bautismo quiero decir algunas cosas. El bautismo es el mandamiento quizá que menos se obedece correctamente de los que están en la Biblia, de los que dejó nuestro Señor Jesús. El que menos se obedece correctamente. Y voy a darles 3 razones por las cuales digo esto, porque es el que menos se obedece correctamente. Primera razón, el bautismo es para ¿quiénes? Para creyentes. Es obvio que si el primer paso es ir, el segundo paso es hacer discípulos, o sea, predicar el evangelio y que lo crea. El tercer paso, ¿cuál es? Bautizarse. ¿A quién estamos bautizando entonces? A los creyentes. ¿Sí o no? A los creyentes. Pero por si quedara dudas, podemos ver algunos versículos de la Biblia que nos confirman que, miren, hay una cosa antes de verlos esos versículos. Decía yo que muchas veces la gente acostumbra a hacer las cosas como quiere y en el orden que quiere, desobedeciendo lo que se le dio como orden al principio. Y todavía después de que no lo hizo como se le dijo que lo hiciera, todavía dice, ya cumplí, ya obedecí lo que me dijeron. No es cierto. Y mucha gente no obedece el mandamiento como el Señor lo mandó. Es para creyentes. Es para creyentes. Y muchos andan bautizando a no creyentes, haciendo las cosas como se les pega la gana, no como Él ordenó. Pero los primeros discípulos sí eran obedientes. Los primeros discípulos que se narra allí en la Biblia, esos sí eran obedientes, hicieron las cosas como Dios se las mandó, no como a ellos se les antojó. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes se bautizaron? Los que recibieron su palabra, los que aceptaron el mensaje del evangelio, creyeron en él, fueron bautizados. ¿Se fijaron? Y los que no, pues no. Otro versículo, Hechos 8, versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿cuándo qué? Cuando creyeron al evangelio, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. ¿A quién bautizaba Felipe? ¿A quiénes bautizaba Felipe? Felipe fue un discípulo obediente. Él bautizó a creyentes, a creyentes, a creyentes, no a incrédulos, solamente a creyentes. Hechos 8, versículo 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿se acuerdan del eunuco? Aquel funcionario de los que estaba sobre los tesoros de la reina de Candace de Etiopía. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, le acababa de predicar el evangelio Felipe a esta persona, y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y a veces me han venido a hacer esa pregunta a mí, oiga, ¿me puedo bautizar? A ver, espérate, ¿ya llevaste el curso de bautismo? ¿Y lo aprobaste o saliste reprobado? ¿Ya estás diezmando? ¿Ya estás esto? ¿Ya estás lo otro? Así hay en algunas iglesias, ¿sí o no? Los que vienen por ahí de otras iglesias. Bueno, ¿qué dijo Felipe? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. Si crees, puedes. Y si no, pues no. ¿Se fijaron? Era obediente Felipe, pero muchos el día de hoy
no son obedientes. Por ejemplo, bautizar a un recién nacido, ¿sería correcto a la luz de lo que estamos diciendo? Un niño recién nacido o un niño pequeño de edad, ¿sería correcto? Algunos dicen que no. ¿Por qué no? Porque no puede creer. Predíquenle el evangelio a un recién nacido, no le entiende, ¿verdad? ¿Tú crees en Jesucristo como Señor Salvador? Dijo que sí, órale, lo bautizamos. No, no puede creer, por lo tanto esos bautismos son falsos. Son falsos. No son como el Señor ordenó, a creyentes. Y un niño chiquito que a lo mejor ya sabe hablar un poquito, lo que sea, y si le hablan un poquito de Cristo, ¿crees en Cristo? Va a decir, sí. Pero si le dices, ¿crees en Santa Claus? También va a decir que sí. ¿Crees en el ratón de los dientes? También va a decir que sí. Por eso todavía no tiene conciencia bien desarrollada para poder entender perfectamente el mensaje del evangelio y creerlo. Hasta que tenga una edad suficiente para comprender y creer, entonces ya puede ser bautizado, ¿verdad? Porque el bautismo es a creyentes. Si alguno de ustedes lo bautizaron de recién nacido, no vale, todavía no está bautizado, olvídense. Le dieron su acta de bautismo, es falsa, no sirve para nada delante de Dios, porque no era creyente. ¿Qué debe hacer? Ahora sí debe bautizarse, si cree que Jesucristo es su Señor y Salvador, que es el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Si lo cree, bien puede ser bautizado, si quiere. Es una decisión voluntaria de los creyentes. Bueno, a mí me ha tocado inclusive ver que bautizan hasta los muertos. Eso lo usan mucho los niños pequeñitos, ¿verdad? Mueren y al bebé muerto lo bautizan. Oiga, predíquenle el evangelio a un muerto. ¿Podrá creerlo? No, ¿verdad? Pero lo bautizan y ya está muerto. No cabe duda que hacemos lo que se nos pega la gana, no lo que Dios manda. Los mormones, pero tienen otro concepto, se bautizan, un vivo se bautiza por un muerto. Aquí yo hablo de bautizar al que está muerto. ¿No les ha tocado ver que bautizan a una persona muerta? A mí sí. Bueno, ya acabamos el paso número 2. Estamos en el 3. Decía yo que les iba a dar 3 razones. La primera es, el bautismo es para creyentes. La segunda razón es, el bautismo es por inmersión. Es por inmersión. La palabra bautizar o bautismo viene de otra palabra en griego, y no me voy a meter ahorita a enseñar griego porque ni yo tampoco lo sé, nomás sé un poquitito, algunas palabras así sueltas, porque las consulta uno en el diccionario, pero viene una palabra que se pronuncia de una manera muy similar a como lo decimos en español. Y entonces lo que hicieron fue no hicieron la traducción de la palabra del griego al español, sino hicieron lo que se llama transliteración. Transliterar es decir una palabra en nuestro idioma que suene parecido al idioma original. Un ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice dirigente en inglés? Leader, ¿cómo se escribe? Se escribe leader. ¿Cómo se pronuncia? Leader. Y lo transliteraron al español, ¿y cómo nos lo pusieron? L-I con acento D-R, D-E-R. En inglés es L-E-A-D, ¿verdad? Leader. Pero se pronuncia leader. Entonces decimos líder y lo ponemos en españolizado, es líder con I. ¿Se tradujo? No.
Se transliteró, ¿me expliqué? No se tradujo, nada más se le puso unas letras que hagan que suene como suena en el idioma original. Lo mismo pasó con la palabra bautismo. Nada más se le puso unas letras en español que sonara como suena en griego, pero no se tradujo, por eso nos quedamos en la ignorancia. Pero la palabra en griego significa sumergir. Si la tradujéramos realmente diría sumergir, significa inmersión. Quiere decir que el bautismo, el real, el verdadero bautismo es sumergir a la persona, al creyente, sumergirlo completamente en agua. No nada más echarle un chorrito de agua, unas gotitas de agua, es sumergirlo en agua. Como si alguien dijera, me voy a bañar y se echa unas gotitas de agua en la mano, ¿se bañó? Eso no es bañar. Bueno, alguien que se eche unas gotitas en la cabeza, eso no es bautizar, eso es nada más mojarse un poquito. El bautismo es sumergir completamente. Eso quiere decir la palabra originalmente en griego, pero vamos a la palabra de Dios. Podemos deducir que no se echaban un chorrito de agua antes. Lo vamos a deducir de algunos pasajes donde habla del bautismo. Hechos 8, 37 al 39 dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, a ver, ¿quién está respondiendo aquí? ¿Se acuerdan? El eunuco, ¿se acuerdan que le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo Felipe, si crees, bien puedes. Y entonces el eunuco le contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, yo creo. Y luego dice, y mandó parar el carro, y luego, ¿qué es eso de que descendieron ambos al agua? Dijo, aquí hay agua. Y descendieron al agua. ¿De qué otra manera podemos decir esa frase? A ver, se metieron al agua. ¿Quiénes? Los dos, Felipe y el eunuco. Oiga, si iba a ser con un chorrito, un vasito, ¿cómo se va uno a meter al agua en un vasito? ¿Se puede? ¿Verdad que no? Entonces no era con un chorrito de agua. Se tenían que meter al agua. Quiere decir que era bastante agua. Y se metieron los dos, Felipe y el eunuco. Y luego dice, y le bautizó. Estando adentro del agua, lo bautizó. Imagínense haberse metido al río ese donde estaba, los dos ahí metidos, digamos con el agua por aquí, vamos a suponer más o menos al ombligo, vamos a suponer. Y que luego ya estando allí, agarrara un chorrito de agua y se lo echara en la cabeza. ¿Cómo ven? ¿Se suena lógico? Oye, para eso se hubieran estado afuera y nomás le hace así, le echa, ¿no creen? Pero se metieron, ¿por qué? Porque lo iba a sumergir en el agua. Y luego dice, y cuando subieron del agua, ¿qué quiere decir eso, subieron del agua? Díganmelo de otra manera. ¿Cuándo qué? Cuando salieron, primero se metieron al agua y luego salieron del agua. ¿Vieron? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Felipe era obediente, bautizó correctamente al eunuco. Marcos 1:5, aquí está hablando de Juan el Bautista, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué bautizaba en el río Jordán Juan el Bautista? ¿Por qué no bautizaba en la sala de su casa? ¿Por qué no bautizaba en una sinagoga, adentro de la sinagoga? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar un río? ¿Sí? ¿Van razonando? Si es que alguno todavía tuviera alguna duda. No queda, por más que quieran torcer la interpretación de los versículos, no queda que el bautismo sea con un chorrito de agua. ¿Para qué se va a ir al río? Porque ahí estaba sumergir a la persona en agua.
Marcos 1, versículos 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, no, debe ser de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús vino de Nazaret a la región del sur donde estaba Juan bautizando, y el mismo Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿En dónde? En el río Jordán. Y luego dice, y luego cuando subía del agua, cuando Jesús salió del agua, ¿para qué se metió? Si nomás le iban a echar un chorrito. ¿Para qué se metía al agua? Pues porque iba a ser sumergido. Dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. ¿Ok? ¿Queda bien claro? El bautismo es por inmersión. La palabra significa sumergir. Aparte, los versículos de la Biblia confirman que era por inmersión. ¿Por qué hoy día se usa de otra manera el bautismo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿No? ¿Quién habló? ¿Quién habló? No, la hermana Alejandra. Por comodidad. Por comodidad. Exactamente esa es la razón. Y hace algún tiempo por ahí les traje un periódico del Sol de Tampico donde el sacerdote Juan Sosa Esquivel dice exactamente lo que acaba de decir la hermana Alejandra. Por comodidad se cambió la manera de bautizar, de inmersión a aspersión. Claro que es más cómodo. Para mí es más cómodo estarse metiendo a la pileta con la ropa, mojarme y luego salir y secarse, ustedes también, ¿verdad? No, pues si nomás agarramos tantita agüita y… Además ahora hay de esos, como sprays, ¿verdad? Nomás… vámonos, ya estuvo. Bien cómodo. Pero se vale. Se vale por comodidad cambiar lo que el Señor manda. ¿Saben? Algunos por comodidad se quedaron hoy en su casa. Pero prenden el radio y escuchan una predicación. Ya cumplí. Ya cumplí. Sí, es bien cómodo, no se mueven de su cama. ¿Para qué me levanto, me arreglo, me visto y tomo el autobús y me voy a la iglesia? No, hombre, qué flojera. Me quedo acostadito, pongo el radio, me da un mensaje y ya cumplí con estar. ¿Cómo ven? ¿Es más cómodo, sí o no? Pero da igual. ¿Qué dice el Señor? Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos flojos tienen por costumbre. Ya se lo agregué yo, eso lo de flojos. Pero es que muchas veces por flojera, otras veces hay razones justificadas, pero ahí lo dice por las personas que no lo quieren hacer, no que no lo puedan hacer, ¿verdad? No dejando de congregarnos, pero es bien cómodo quedarse en la camita. Y ahora que si tiene cable y por ahí una estación donde pueda ver algún canal, hasta por tele puede ver, ¿verdad? Fíjense que hay algunas iglesias en donde el mensaje se está filmando y se está proyectando a televisión y en Estados Unidos, y la gente llega y no se mete al templo, se queda en su carro estacionado allá afuera y puede ver, haga de cuenta como si fuera un cineauto, ¿cómo se dice? Autocinema, y puede ver el mensaje ahí desde su cochecito sentado, no se tiene que bajar, nada. Ya se acabó el mensaje, arranca su coche y se va. Ya. ¿Es más cómodo? Sí, es más cómodo. Quédese en su carro y el mensaje lo pasamos por radio o por Wi-Fi o lo que sea, Bluetooth, y allá lo está escuchando. Eso hicieron con el bautismo. Es más cómodo nomás echar un chorrito de agua y ya, pero no se vale, ¿verdad? No es obediencia eso. Tercera razón por la que digo que no se obedece correctamente es porque no es opcional.
no es opcional. En la Gran Comisión, ¿qué notan los verbos que vienen ahí? Dice la Gran Comisión: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, si quieren, vayan, y si gustan, bautícense, y si todavía desean, enseñen. Dice así la Gran Comisión. ¿Cómo vienen los verbos? Vienen en modo imperativo, ¿verdad? Es una orden, no es una sugerencia. No es de que si quieres te bautizas y si no, no. Es una orden del que le llamamos Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una orden, no es una opción. Mucha gente que cree en el Señor Jesucristo, cree el mensaje del Evangelio y pospone el bautizarse indefinidamente. A veces se mueren y no se bautizan. Luego, sí, luego. Es que eso de mojarse, no. No es opcional, es obligatorio el bautizarse. Es una orden. Les recuerdo otra vez este versículo. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él dijo: bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, no es una sugerencia. Y yo me pregunto, y ustedes sabrán, ¿todos ya aquí ya se bautizaron? ¿O hay alguno que todavía no se quiere bautizar? ¿Por qué la gente no se quiere bautizar, los creyentes? Pues pregúntenles a ellos, yo no sé. Pregúntenles por qué no quieren. Algunos quizá por ignorancia no sabían que había que bautizarse, pero otros sí saben, y quizás sea por, puede ser desidia, puede ser rebeldía, decir no, yo no lo hago, no quiero. No sé, pregúntele al que sabe que debería bautizarse y no se ha bautizado, pregúntele: ¿por qué tú no te quieres bautizar? ¿Por qué le llamas a Jesús Señor y no haces lo que Él te manda? Ya no le llames Señor, no seas hipócrita, Él no es tu Señor. Bueno, cuarto paso en la Gran Comisión: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Este cuarto paso es enseñar. Ya id, ya se le predicó el Evangelio y lo creyó, ya fue bautizado. ¿Qué sigue? Enseñarle. ¿Enseñarle qué? ¿Enseñar qué? Y aquí es donde fallan algunas personas y algunas iglesias. ¿Qué están enseñando en algunas iglesias? A veces enseñan psicología, a veces enseñan economía para que la gente tenga dinero y les vaya muy bien económicamente. A veces enseñan de política. Escuchen ustedes un mensaje de esos que se dan en la iglesia mayoritaria aquí en México, y está el hombre hablando casi siempre de política, cuestiones políticas. O en las iglesias por acá de este lado, hablando de experiencias, de sueños, de visiones. ¿Qué se debe enseñar? Pues ahí dice el texto: todas las cosas que yo os he mandado, dijo Jesús. Eso es lo que se debe enseñar, lo que Jesús ha mandado. No lo que la persona se le antoje enseñar. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esas cosas que Jesús ha mandado? ¿Dónde las vamos a tener? En la Biblia.
Entonces, ¿qué vamos a enseñar? La Biblia, la palabra de Dios. Es lo que debemos predicar, la Biblia. La Biblia. Específicamente para la iglesia sería el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es donde viene ya hablando de lo que Jesús ha enseñado. Pero ¿saben qué? Para comprender bien el Nuevo Testamento, para entenderlo, para interpretarlo mejor, es importante estudiar también el Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo conmigo? Es como si yo quiero enseñar álgebra a una persona que todavía no sabe aritmética. ¿Me va a entender? No, ¿verdad? Por eso, para enseñar el Nuevo Testamento, tengo que conocer el Antiguo Testamento. Por eso Pablo, ¿cómo escribe? Y dice, toda, subrayo, toda la Escritura, ¿verdad que sí dice? Es útil, ¿para qué? Para enseñar. Toda la Escritura, no nada más el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es útil para enseñar. Bueno, vamos a la conclusión. Para preparar a un cristiano debemos seguir la receta del Señor Jesús dada en Mateo 18, del 18 al 20. Ahí se encuentran los ingredientes y el procedimiento correcto. ¿De acuerdo? Ahí, vamos a seguir esa receta. Con estos ingredientes y siguiendo cuidadosamente y en la secuencia mencionada los pasos ordenados por nuestro Señor Jesucristo, obtendremos como resultado un buen cristiano. Nos va a quedar bien sabroso el cristiano, ¿verdad? Muy bien. No tratemos de cambiar la receta. Él sabe mejor que todos cómo hacer las cosas. Y quiero decir esto último, lo que Dios hace es perfecto, no se puede mejorar. Como en el caso del bautismo. Es mejor nomás por un chorrito. No, no es mejor. El bautismo tiene un significado que se pierde su significado si no se hace por inmersión. Y eso ya hemos hablado en otras ocasiones y quizá por ahí lo volvamos a mencionar. Pero lo que Dios hace es perfecto y no se puede mejorar. ¿Están de acuerdo? Así que hay que seguir las indicaciones como Él las da y en la secuencia que Él las ha ordenado. ¿Hay aquí alguno que no se haya bautizado todavía? Piénselo, piénselo. Es importante que obedezca. No podemos ni debemos forzar a nadie que lo haga, debe ser algo voluntario, así como el eunuco que dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él pidió ser bautizado. Yo quisiera que si aquí hubiera alguien que todavía no sea bautizado, él pida, usted pida ser bautizado voluntariamente, porque diga, Jesucristo es mi Señor, no solamente mi Salvador, sino mi Señor, y yo lo quiero obedecer. Amén. Y esto va porque el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener bautismos. Vamos a tener bautismos. Si alguien quiere obedecer este mandamiento, lo invitamos a que venga preparado el próximo domingo, al segundo culto, al segundo culto, no en este, en el segundo. Lo esperamos, venga preparado con un cambio de ropa porque lo vamos a mojar, sumergirlo en agua y luego tiene que traer unas chanclas, una toalla para que se seque, un cambio de ropa para después de haberse bautizado se ponga la ropa seca. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el único requisito para ser bautizado? Creer, creer. Si cree, puede y debe bautizarse. Amén. Bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido explicada el día de hoy, rogándote que tu Espíritu Santo haya dado entendimiento a los presentes y a quienes todavía les falte cumplir con este tercer paso de la Gran Comisión, que hoy tomen esa decisión de obedecerte
y de hacer correctamente tu voluntad. Que entiendan que quizá les dijeron que fueron bautizados cuando recién nacidos, pero eso no fue conforme a tu voluntad, a tus mandamientos, y no vale. Por tanto, necesitan obedecer este mandamiento tuyo. Pero yo no los voy a convencer, sino te ruego que sea tu Espíritu Santo el que les convenza. Gracias, Señor, te lo pedimos esto y rogamos que sigas con nosotros en lo que falta de este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.